Evangelio de Juan, capítulo 13, del verso 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. He querido tomar este texto, en el cual en algunas oportunidades, hace mucho tiempo tal vez ya hemos meditado, porque lo considero relevante en el compromiso que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana, en la deuda eterna que tenemos con el Señor. En la semana pasada recibí el llamado de un pastor amigo y hablamos acerca de la contingencia política y hablamos acerca de lo difícil que es en estos tiempos, especialmente para los líderes de las iglesias, el poder tener una vocación de servicio sin algún tipo de sesgo. Es muy complicado porque cada uno tiene una posición política, tiene una opinión respecto a lo social, pero hay algo que está por sobre todo esto y es nuestro servicio al Señor. Entonces, una de las cosas que conversábamos era esta: qué difícil es esto, porque frente a todo uno siempre va a tomar partido, siempre se va a poner en una posición u otra, pero se hace tan necesario en la iglesia de Cristo, especialmente en el día de hoy, que nosotros tengamos espíritu de servicio y entender que todos han caído y que necesitan la salvación que es solamente en Jesucristo. La respuesta no la tiene el hombre, la respuesta la tiene Dios. La felicidad no está en modelos económicos, la felicidad está en conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ser perdonado por Él. Y que debemos entonces abrir nuestros corazones y hablamos acerca de nuestra función pastoral y de cómo es necesario que cada pastor, cada líder, y yo extiendo esto, cada hermano, deba estar dispuesto a ceder absolutamente en todo lo que pueda pensar o creer para estar dispuesto a servir, para estar dispuesto a tener un punto de encuentro con Cristo. Porque derecha o izquierda ambos necesitan a Cristo. Y debemos tener entonces el corazón dispuesto para llevarlos a reconciliarse con Cristo y luego reconciliarse entre ellos. Y hoy, tomando este ejemplo, meditando, quiero hablar acerca del verdadero servicio, el servicio al Señor. Y el verso 14 dice así, quiero resaltarlo: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Entonces quiero referirme a dos aspectos. Uno tiene que ver con nuestro servicio hacia afuera, pero otro en forma muy especial, y ese va a ser mi énfasis así el día de hoy, en lo que tiene que ver con el servicio dentro del contexto del cuerpo de Cristo. Algunos han tomado este verso, especialmente el 14, literalmente, y de hecho se ha hecho un rito en algunas congregaciones, en algunas denominaciones. El lavado de pies es parte de un rito de consagración y de como símbolo de servicio. Entonces el pastor y los líderes ciñen una toalla en la cintura y lavan los pies de algunos hermanos. Como experiencia es hermosa, yo lo he hecho. Y sientes algo en tu corazón y las emociones están a flor de piel, pero el sentido de este texto no es ese. No es que el Señor venga a instaurar un nuevo rito más, una nueva forma para realizar dentro del contexto de iglesia o del cuerpo de Cristo, no es eso. Porque si fuera eso, entonces habría más cosas que deberíamos hacer. Después que Jesús lavó los pies de los discípulos, se puso de nuevo su manto, se lo había quitado. Se sentó y les preguntó, ¿ustedes saben lo que he hecho? En otras palabras, ¿han entendido el significado de que les haya lavado los pies? Esta pregunta debe resonar fuerte en estos tiempos dentro del contexto de iglesia y especialmente debe resonar fuerte en nuestros corazones. Lo que aquí se está enseñando es tan fuerte, tan potente, que el solo hecho de entenderlo y practicarlo en nuestra vida en forma permanente debe cambiar la perspectiva de cada creyente, especialmente en relación a otros. El creyente deja de sentirse solos. Alguno dirá, pero es que, pastor, nadie se siente solo porque tiene a Cristo. ¿Cuántos de ustedes en alguna crisis no han decidido, me siento solo? Sabemos que está el Señor, pero aún así necesitamos los brazos de alguien, necesitamos el abrazo de alguien, necesitamos la voz de alguien, necesitamos la mano de alguien. Esto es cansador y llena a veces de incertidumbres y de temor, no respecto a Cristo, sino respecto a la comunión con otros. Debemos entender la profundidad de lo que Jesús está haciendo al lavar los pies de los discípulos. Posiblemente al verlo cada uno de nosotros puede decir que se nos está dando una enseñanza de humildad y de servicio. Y está bien en lo que están diciendo, pero hay otro aspecto también importante que debemos considerar. El otro mensaje es que cada uno debe ceñirse la toalla, igual que el Señor, y debe preparar un lebrillo con agua para servir a otro. Este servicio es especial porque tiene una connotación de amor profundo, donde el juicio queda de lado y para dar paso a un espíritu afable que estaba en los discípulos de la iglesia primitiva en Jerusalén, la mal llamada iglesia primitiva. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Había un ambiente muy distinto. Era tanto que los del pueblo, el resto de las personas, los de afuera, decían de la iglesia, miren cómo se aman. ¿Cuánto realmente de nosotros entendemos el concepto de servirnos unos a otros en amor? Y cómo debemos sujetarnos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque si eso es visible para los de afuera, entonces las personas de afuera querrán, se acercarán, porque habrá una comunidad que acoge, que sirve. Si entendemos lo que Jesús hizo cuando lavó los pies de sus discípulos, entenderemos el concepto de servicio entonces y su misión, tal cual como viene de inmediato a nuestra mente. En Efesios 5:21 la Escritura dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces comprenderemos eso. Las palabras de Jesús son interesantes, dice, ejemplo os he dado. Y miren qué tremendo esto, como lo mencioné anteriormente, ejemplo os he dado. Entonces, ¿qué se ha hecho?
en algunas partes, y como se lo dije anteriormente, también lo hice en alguna otra oportunidad, en una congregación en la que estaba, era entonces tengamos una tarde especial de lavamiento de pies. Entonces llamábamos a los hermanos, y a los más nuevos, a los más ancianos, incluso a algunos niños, y ahí estábamos los pastores y algunos de los líderes, entonces nos arrodillamos a lavar el pie. Ellos lloraban, nosotros llorábamos, pero ¿y después de eso qué? Como acción es buena, es muy potente la imagen. Y no estoy diciendo que no debería hacerse, no estoy diciendo eso. Pero el sentido no es realizarlo físicamente, sino que el sentido de servicio va más allá de simplemente una reunión y una acción particular. Pedro le dijo a Jesús, no me lavarás los pies, jamás. El Señor le dijo, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Quiero hacer mención y quiero llevarlo a meditar respecto a la suciedad mencionado aquí por Jesús. No tiene nada que ver con la suciedad natural. Esto puede interpretarse también como hablando acerca del pecado. Cuando nosotros conocimos a Cristo y fuimos lavados con su sangre preciosa, fuimos cambiados y santificados. Pero aún estamos en este mundo y muchas veces cedemos ante la tentación y nuevamente nos ensuciamos. Fuimos transformados, fuimos perdonados, nuestros pecados fueron lavados. Pero aún así, al ceder nuevamente ante distintas situaciones pecaminosas, nos ensuciamos. La mugre, la suciedad no es parte de nuestra naturaleza. Ya no. Antes éramos esclavos del pecado, era imposible no pecar, pero en Cristo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y hemos pasado a ser libres en Cristo, santos en Cristo, llamados por Dios de esa manera a través de la Escritura. Adoptados como hijos, con una identidad celestial. Pero ahí está el pecado nuevamente que contamina, como una mancha contamina una camisa blanca, una blusa blanca. La Escritura nos dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros hemos sido llamados para restaurar a cada creyente que cae en pecado. Si es que hay un corazón arrepentido, indudablemente. El lavamiento de pies en su más profundo significado espiritual tiene que ver con nuestra actitud acerca de la suciedad que nosotros vemos en otros, de pronto. Entonces les pregunto, ¿qué hacemos cuando estamos cara a cara con alguien que ha caído en transgresión o en pecado? No se junten nunca más con él, como decía un personaje de un programa. Lo que hagas con la suciedad de tu hermano o hermana tiene que ver con el ministerio que Jesús describe como tomar la toalla. Es lamentable cuando alguien cae y nosotros como creyentes tomamos las vestiduras de la santidad y nos vestimos rápidamente con ellas para juzgar, criticar e infamar. Sé que esto no es de todos, indudablemente. No estoy diciendo que cada uno lo hace en particular. No estoy diciendo, estoy hablando del creyente en general. Cuando se habla acerca del lamentable hecho que el ejército, si se compara el cristianismo con un ejército, es uno que tiene muchos heridos y en vez de venir el grueso atrás recogiendo a los heridos para consolarlos, para levantarlos, sino que viene el remate final, dándole el tiro de gracia.
con los que he compartido, con los que tienen alguna experiencia, también especialmente algunos de ustedes que provienen de alguna familia pastoral, saben que el ministerio pastoral es solitario en mucho. Y es solitario no solamente porque el pastor no cuenta parte de su propia vida a la congregación, no porque no quiera, sino muchas veces por el temor. Y porque existe una visión a veces errada del ministerio pastoral, que es entonces, él está ahí arriba y yo estoy abajo, él tiene que pastorearme, pero la Biblia dice, someteos unos a otros. Eso significa que el pastor también debe estar en una posición de igualdad con el resto de sus hermanos, porque son sus hermanos. La congregación no son las ovejas del pastor, nosotros tenemos un pastor, y ese pastor se llama Jesús. Él es extraordinario y nosotros cumplimos un rol. Pero lo más terrible, por ejemplo, en el pastorado, es cuando el pastor ni siquiera puede confiar en otros pastores para ser lavado de la suciedad que también ha contaminado sus propios pies. Y eso también a veces se da dentro de un contexto creyente. Entonces nos ponemos todo el ropaje de santidad y cometemos errores. De hecho, los cristianos carnales se deleitan en ver la suciedad de los otros. Ajá, ahí está, pues el juicio de Dios, pues, por fin cayó, pues. Sí. Esa palabra, uno dice, claro, la hemos escuchado en otro, pero cuidado, tal vez en algún momento puede que incluso haya sido un pensamiento que haya corrido por nuestra propia mente. Y debemos tener cuidado de esto. El divulgar la suciedad de sus hermanos es un pecado más sucio aún que el que pueda tener él, que ha caído. Amado, tomar la toalla es una actitud, es un compromiso. Significa hacer todo lo que está a nuestro alcance para cubrir, para limpiar, para ayudar en el proceso de restauración de un hombre, de una mujer que ha cometido transgresión delante de Dios. Es aquel que dice, yo estoy comprometido a ayudarte a limpiar la suciedad de tu vida. Él no lo puede hacer, lo que va a hacer, quien quita y perdona el pecado es Jesús. Pero se necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a acompañar en procesos a las personas. Y esos hombres y mujeres son ustedes y soy yo. Todos nosotros estamos llamados a esto. Nosotros estamos para tomar la toalla del perdón de Dios e ir donde está el lastimado. La Biblia dice en Lucas capítulo 4 que Jesús, estando en la sinagoga, tomó el libro de Isaías y lo abrió y comenzó a leer donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y esas buenas nuevas tenían que ver con la restauración, con la libertad de los oprimidos, libertad de los que estaban encarcelados. Y el verso 14 de Juan 13. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Algunos malinterpretan el texto cuando dice que no debemos juzgar. No, nosotros sí debemos juzgar qué es de Dios y qué no es de Dios. Nosotros debemos pasar por un tamiz, la enseñanza de los pastores, de los maestros. Debemos pasar por un tamiz y ese tamiz se llama Escritura, Santa Escritura, la Biblia. Debemos ver si lo que se está realizando, las acciones, las conversaciones, la teología, la doctrina, las actitudes son o no son correctas. El problema es que nosotros a eso le damos una forma y un nombre y normalmente tiene la forma de persona y el nombre de alguien en particular. Y a ese se corre el riesgo de despacharlo al infierno como si tuviéramos la autoridad para hacerlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, debemos evitar el juicio, el sermón, la crítica. Uno de los problemas dentro del contexto de iglesias en cuanto a la consejería cristiana es que siempre estamos dispuestos a hablar más que a escuchar. Estamos llamados entonces a amar y a consolar.
Estamos para ayudar a lavar los pecados, en compartir corrección, sanidad, lavamiento de la palabra consoladora de Dios. Esto no es pasar por alto un pecado, ni llamar a lo malo bueno, ni no es tan grave. Nosotros estamos hablando de santos caídos, quienes tienen corazones arrepentidos y que están sin esperanza. A ellos estamos llamados a estar allí, a tender la mano, a acoger, a bendecir. Si hay alguien que ha caído y no está arrepentido, debemos entonces exhortarle a que se arrepienta, con amor, como si fuéramos nosotros mismos. Es tan importante esto, queridos, que en esto nos jugamos la vida. Tomar la toalla significa desarrollar realmente un ministerio, el ministerio de la consolación. Cuando Jesús lavó la suciedad de los pies de sus discípulos, ellos fueron consolados. Jesús estaba enseñando en el fondo que el reposo de tener, esto es el reposo de tener las transgresiones quitadas. ¿Cómo te sientes tú cuando has tenido un gran problema con alguien y vas a esa persona y logras conciliarte con esa persona? Mientras no lo hagas, no estás tranquilo. Pero cuando logras conciliarte, cuando logran el acuerdo, el perdón, las disculpas son aceptadas, ¿cómo puedes dormir? Mucho mejor. Cuando hay una condición de pecado en nuestra vida, ¿cuándo estamos tranquilos? Cuando nos arrepentimos, vamos a la presencia del Señor, le pedimos perdón, porque sabemos, tal cual como cantábamos en la última alabanza, que todas sus promesas son ciertas. Y Él ha dicho claramente que Él perdona nuestros pecados. En la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 5, hay un caso grave dentro del contexto de la congregación. Hay una persona que está en fornicación y no, al parecer no quiere entender, y la instrucción del apóstol Pablo es: a ese hombre sáquenlo de la iglesia y entréguenlo en las manos de Satanás. Y cuando está diciendo esto, él ya no tiene la cobertura de la iglesia y él tendrá que asumir las consecuencias de su pecado, pero no es para destrucción de él, sino es para restauración de su vida. Porque en el segundo libro, de la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, Pablo se da cuenta de que este hombre se había arrepentido y que la iglesia lo había perdonado. Y Pablo escribe de esta manera: vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Allí el apóstol Pablo supo que este hombre estaba absolutamente abrumado por la tristeza y por el dolor. Y los miembros de la iglesia habían visto su quebrantamiento y humildad y se llenaron de un espíritu de perdón. Hay muchos creyentes el día de hoy que están en una misma condición como este hombre, sumidos en la tristeza. Especialmente si hay alguna condición de pecado o algo han hecho y les cuesta mucho asumirlo y han ido delante de Dios, pero aún así tienen tanto temor del resto de sus hermanos que eso los tiene en angustia. ¿Y por qué sienten temor del hermano o del pastor? No deberían sentirlo. Debería ser un lugar de consuelo, un lugar de reparación, un lugar de consolación, un lugar donde nuevamente tengo fuerzas para continuar. Tienen miedo por el hecho de que nosotros aún no aprendemos de que hemos sido llamados a tomar la toalla y a lavar los pies de nuestros hermanos. Porque para lavar los pies, Jesús tuvo que arrodillarse. Y lo que significa para nosotros lavar los pies de otro creyente es que vamos a tener que humillarnos. Y vamos a tener que bajarnos de nuestro pedestal de santidad y llegar abajo para lavar los pies. Pero ¿cómo? Si no aprende nunca, se cae siempre en lo mismo. Hemos sido llamados al ministerio de la consolación. Hemos sido llamados
a someternos unos a otros, a amarnos profundamente unos a otros. Hemos sido llamados a desarrollar lazos profundos de amistad entre nosotros porque somos hijos de un mismo Padre y porque tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu. Por lo tanto, el llamado que les hago en el día de hoy, queridos hermanos, es este. En primer lugar, debemos estar dispuestos a ceñirnos la toalla y es decir, saquémonos el vestido de la santidad que nos encanta ponernos y humillémonos delante de otro, considerándolo como mayor que nosotros en todo. Como dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, capítulo 4, verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tanto tú como yo deseamos ser de buen corazón, entonces tomemos la toalla para restaurar a otros. No necesitamos saber todos los detalles, hermanos amados, cuidado. No necesitamos saber todos los detalles que nos cuenten todas las cosas como fueron. Si esa persona se ha arrepentido y Dios le ha perdonado y hay fruto de arrepentimiento, nosotros no tenemos por qué saber todos los detalles. A veces es mejor no saber. Para eso tiene el pastor, o tiene consejeros, o tiene sus líderes. Pero el resto, no. Y si no es necesario, no hay para qué ahondar más. Jesús no les preguntó a sus discípulos, ¿cómo es que ustedes tienen los pies tan sucios? Él quiso simplemente realizar aquel acto de limpieza, sacar la suciedad de ellos, por amor hacia ellos. Y su amor era incondicional. Frecuentemente este no es el caso entre nosotros. Y quiero insistir en esto. Cuando digo entre nosotros, estoy hablando en forma general. No estoy acusándoles a ustedes, queridos hermanos, de ninguna cosa en particular. Pero quiero que cada uno medite al respecto. Muchos creyentes quieren saber los detalles. ¿Por qué nos come eso? Sí, es cierto. Pero para alguien, especialmente para el que está en aflicción, los detalles muchas veces son los más dolorosos. Y si se ha arrepentido y tiene ya el consejo de Dios, el consejo de su líder, de su pastor, en fin, el resto no necesitamos saber. Simplemente estamos para extender nuestra mano y decir, yo quiero lavar tus pies, yo quiero ayudarte. No es necesario que me cuentes. Y ahí estamos renunciando a nosotros. Y eso es amor. Eso es amor. No es necesario que me cuentes. Hay personas que necesitan contarlos. Y ahí es donde nosotros debemos ser prontos para oír y guardar silencio. Nosotros no podemos lavar los pies de otros si estamos con vestiduras de juez. No podemos. ¿Jesús habrá lavado los pies de Judas? Sí. La Escritura dice que se los lavó a todos ellos. Pero el Señor sabía que lo iba a traicionar y se los lavó. Cada creyente, todos, ustedes y yo, nos podemos ensuciar porque cedemos a la tentación, porque estamos en una lucha permanente. Y todos, ustedes y yo,
Nos necesitamos. Nos necesitamos. Porque cuando uno está en la condición de caído, no quiere más juicio. Porque el juicio ya viene de Dios. Porque el creyente cuando cae, lo más terrible es saber que has ofendido a Dios. Y lo más glorioso es saber que cuando nos arrepentimos y vamos delante de Él, el Padre nos perdona. Por lo tanto, lo que necesitamos a veces es, aunque sepamos que somos perdonados, es necesario levantarnos de nuevo, volver a caminar en la confianza que significa estar restaurado. Y ahí es donde necesitamos de otros. El apoyo. Oh, yo estoy contigo, pero cuéntame qué te pasó. Entonces vamos a renunciar a ese ¿qué te pasó? ¿Ya? Estamos tan habituados a intentar conocer todas las cosas que nos cuesta mucho negarnos a lo que queremos saber y hacer por servir. Después que Jesús lavó los pies de sus discípulos, les preguntó, ¿comprenden ustedes lo que yo he hecho? Si ellos verdaderamente hubieran comprendido la importancia de lo que acababa de suceder, habría producido en ellos un estallido de gratitud. Amado, este es el secreto de la unidad, de la hermandad, de una iglesia que da testimonio, de creyentes que dan testimonio. Cuando tomamos la toalla del perdón, de la restauración, y vamos delante de un hermano o una hermana que está con dolor, lo abrazamos, lo animamos, para que lavemos los sentimientos de inutilidad, de angustia, de desesperanza y le damos amor y cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos mostrando en forma práctica el amor de Dios. Cuando escuches a alguien alguna cosa negativa, mira, sé que una persona, ya, ¿de quién me estás hablando? Dame el nombre. Es así, porque las cosas empiezan a parar así. Dame el nombre, vamos a conversar con ella. Y ojo, no estemos pensando en otros, sino que estemos pensando en cuando nosotros estemos haciendo eso, les pido de inmediato al resto, a cualquiera, le diga, dame el nombre, vamos a conversar con ella, vamos a conversar con esa persona. Y de inmediato empezamos a cerrar la puerta a la tentación que está ahora asolándonos a nosotros. Si sabes de alguien que está así, quiero que tengas preparado, y te ruego en este sentido, permanentemente la toalla y el lebrillo con agua para ir y ocuparnos de los que han caído. El mensaje nuestro debe ser, eres mi hermano, eres mi hermana. Estoy para ayudarte a volver a caminar. Estoy para restaurarte. Y puede que tú mismo estés pasando por una situación complicada, pero estoy seguro que el Espíritu Santo te va a guiar a hacerlo y va a dar palabras de consolación a tu boca para que tú lo hagas. Y cuando tú lo estás haciendo, tú mismo estás siendo consolado por parte de Dios. Es un ministerio hermoso, precioso que la iglesia debe tener. ¿Y qué tiene que ver esto? Está dentro del contexto de nuestra congregación. Pero ¿qué tiene que ver con lo primero que dije? Van a llegar muchas personas en este tiempo de angustia. Y la iglesia debe estar preparada para lavar los pies de todos los que lleguen y se postren delante del Señor. Algunos van a llegar y no van a querer todavía nada con Dios, pero van a llegar llenos de rabia, de odio, de desesperación, de angustia, de miedo, de temor, y tienen que encontrar un remanso de paz, un lugar donde refugiarse. Y ahí debemos estar todos nosotros con un lebrillo y con una toalla para acoger al que viene en esa condición y mostrarles el amor de Dios en forma práctica.
y apuntar de que no es el pastor, no es el líder, no es el maestro, no es ninguno de nosotros, sino solamente Cristo quien es capaz de perdonar y cambiar la vida de una persona. Por eso partí de esa manera, porque cuando nosotros lo hacemos entre nosotros, nos preparamos. Y cuando nos preparamos, se cumple lo que dice la Escritura. Y Dios añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, la comunidad, la congregación debe ser una congregación amorosa, restauradora, consoladora entre nosotros. Porque si es así, entonces Dios traerá a todos los que necesitan consolación, restauración, salvación. Vamos a orar, Señor. De todo corazón, con toda la fuerza de mi alma, te ruego, por mí en primer lugar, para estar siempre dispuesto a ceñirme la toalla y tenerle brillo con agua para lavar los pies de mis hermanos. Te ruego por cada uno de los que aquí está, que tenga la toalla y que tenga el brillo con agua para lavar los pies de sus hermanos. Te ruego que nos des tal sensibilidad que sintamos un temor reverente, un amor profundo por buscar que otros vuelvan a reencontrarse con Cristo, vuelvan a sentir confianza, vuelvan a esa paz que solamente Jesús puede entregar. Te ruego que haya convicción profunda de que el principio de todo es el arrepentimiento cuando hemos caído. Y Cristo es la primera persona a la que debemos correr, pero todos nosotros debemos entender, Señor, te ruego que así sea, que estamos para desarrollar un ministerio de consolación. Te ruego que esto sea tan profundo en nuestro corazón que todos los que aquí lleguen sepan que es una comunidad que ama. Una comunidad que está dispuesta a vendar las heridas, que está dispuesta a tomar de la mano y señalar hacia lo alto, y que cada uno de nosotros no se señale a sí mismo ni a otra persona, sino que todos aprendamos a señalar a lo alto, donde está Jesús, el Señor, Dios y Señor, en su trono alto y sublime, pero al mismo tiempo tan cercano que hasta le podemos tocar. Tan cercano que pareciera que al extender nuestras manos, Él está allí y le podemos tocar. Porque tus promesas son ciertas, estás acá. Estás en tu trono alto y sublime, pero también estás tan cercano al corazón que te busca. Y eso es lo que cada uno de nosotros, Señor, queremos hacer. Prepáranos para todos los que han de llegar, producto del miedo, de la confusión, de la angustia, de la rabia, provocada por esta misma situación, pero yo sé que tú tienes el control y has levantado tu iglesia para tener una respuesta frente a esto. Que no es la respuesta de un plebiscito, no es la respuesta social, es la respuesta del Señor de señores, el que cambia todas las cosas. Gracias a Dios. Te ruego que si hay alguien acá que pueda estar pasando por una condición de dolor, por una condición de angustia, sea reparada, Dios. Y ayúdanos a nosotros, a los amigos, a los que la conocen o lo conocen, a acercarnos con amor profundo, con amor de Dios, con espíritu de servicio. No a preguntar, no a hablar, sino a saber escuchar y a ponernos de rodillas para lavar la suciedad que pueda estar siendo impedimento para que continúe. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.